Buenas noches, buenos días, buenas tardes para el momento que nos quieran escuchar. Estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Y hoy les traemos el tema de relacionado con la angustia y la ansiedad. Decimos que vivimos de manera muy acelerada, ¿cierto? Entonces, a eso le llamamos psicológicamente ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es un estado de tensión del yo que está demandado constantemente por una exigencia externa o interna, incluso las dos, ¿no? Ujú. Primero la exigencia con relación a lo que estamos queriendo ofrecer para quedar bien frente a los demás, pero también lo que podríamos llamar unos estados ansiosos o de tensión, de exigencia de movimiento, de exigencia de rigurosidad, de respuesta frente a lo que significa mostrarnos frente a los demás. Nos pone ansioso, por ejemplo, o ansiosos el hecho de estar en una expectativa que no sabemos si vamos a cumplir. ¿Será que sí soy capaz? ¿Será que, bueno, eso nos trae un estado de tensión típica? Pero también hemos de considerar la típica ansiedad que se caracteriza ya por, quiero decir, la tensión nerviosa llamada ansiedad, que ya refleja, por ejemplo, una inhibición, ¿cierto? Una persona ansiosa no va a ser capaz de responder según las exigencias del momento, según expectativas, o sabe que puede responder, pero llega el momento en que tiene que mostrar finura y no logra aterrizar eh, lo que significa su sabiduría, su conocimiento, sus habilidades. Eh, También llamamos estados de ansiedad a múltiples expresiones o manifestaciones corporales que eh, normalmente nombraríamos como formaciones sintomáticas. Es decir, una persona puede estar en ansiedad y mostrar sequedad en la boca, mostrar demasiada eh, exageración en los movimientos, en la gestualidad, ¿cierto? Pero también puede mostrarse esa ansiedad en estados de cólico, en estados de daño de estómago, eh, incluso estreñimiento, bolo faríngeo. También hablamos de el bolo fecal, ¿cierto? Un Ujú. estado de querer ir al baño de manera constante. Vamos a hablar entonces de toda esa variedad, multiplicidad de síntomas en este espacio, también para que completemos entre todos pues lo que significa eh, el reconocer esos síntomas o esas manifestaciones corporales, diferenciándolo de lo que significa la angustia como tal. Entendiendo entonces que las ansiedades son manifestaciones de la angustia. La angustia cuando se hace manifiesta se llama ansiedad, pero también tenemos estados de angustia que se dan de manera eh, nítida y de manera muy concreta, ¿cierto? Bueno, Fernando,
A mí me gustaría, buenas noches a todos. Hola Fernanda. Fernando también. Porque pues no habíamos, Buenas noches. empezaste y yo no había saludado. Buenas noches, Andara. Buenas noches, Fernanda Cardona. Por aquí nos saluda. Buenas noches. Un saludo para todos. Eh, Nana, Nana Chana. Buenas noches, Nana Chana. Bueno, estás tocando un tema que me parece muy importante, sobre todo porque en este momento de tantas crisis, digamos, para toda la humanidad, como la estamos viviendo, no solamente desde el campo de la salud, sino también desde el campo de la economía y de la, digamos, de la estabilidad también para el ser humano. eh, Hablamos de lo que es la ansiedad y la angustia, dos cosas que tú dices que una cosa conlleva a la otra, pero que también se manifiestan de forma muy diferente para las personas. Entonces hay síntomas que, digamos, se pueden manifestar tanto psíquicamente como también sintomáticamente de manera diferente, ¿cierto? Viendo que la angustia, yo diría que lleva más a la persona a un estado de vivir en una línea de tiempo de pasado, y la ansiedad a que la persona viva en un estado de línea de tiempo del futuro, ¿cierto? Viendo como es que hay esas dos diferencias, y que, y que sería muy rico porque también este tema lo tocas tú desde la parte del libro del deseo De de enfermar. enfermar, y me gustaría leer cómo comienzas, sobre todo hablando de la angustia allí, para entender de que también hay un proceso psíquico que tiene que ver desde el yo, ¿cierto? Ujú. Y cómo hacerlo consciente nos ayuda también primero a saber que en algún momento de nuestra vida, por algunas circunstancias, podemos estar viviendo angustias o ansiedades, porque me parece Bueno, bonito que podamos reconocerlo, hacerlo consciente, para saber si esto viene desde algo que quedó en el inconsciente, como pasa con la angustia, que queda allí impregnado, escondido en un inconsciente, y que puede terminar en síntomas, digamos, donde una persona eh, manifieste ciertas enfermedades, o sea, o patologías que sienta que son de gravedad y que corresponden a una angustia inconsciente guardadas. O también saber cuando entramos en procesos de ansiedad, reconocernos allí para poder también contrarrestar esto, ¿cierto? ujú. Porque realmente esto está sucediendo, Fernando, y te lo digo que yo hace poco sufrí un proceso de ansiedad, yo creo que fue de angustia, Sí. de una angustia, eh, porque bueno, me enfermé, y digamos que afortunadamente pues mi organismo respondió de manera rápida a la sanación, pero hubo un momento en que tuve una angustia, y hacer consciente esos momentos de angustia, en el momento de donde llega, porque esto nos lleva a vivir también algo que se vivió en el pasado, o que se repite genéticamente en una estructura en la cual nosotros encarnamos, ¿cierto? Porque aquí en el libro menciona lo de la estructura, y yo siento que ese momento de angustia pude hacerlo consciente, pero al momento me costó. Entonces, bonito que ya que estamos haciendo este programa podamos compartir esto y hablar un poquito como de esa manera profunda. Entonces quisiera leer algo pues como de la parte del libro que tienes acá. Me permiten un momentico que la hoja la tenía. Este es el libro de Fernando, se llama El deseo de enfermar, porque enfermamos. Y hemos cogido varios capítulos basados también en tu experiencia, desde las terapias y también desde lo que, bueno, yo en este momento también estoy aplicando y me parece muy valioso, ¿cierto? Entonces dice así: la angustia es un estado afectivo del yo. Es como la alarma que nos prepara para enfrentar una situación de peligro, sea esta del orden interno o del orden externo. Se relaciona con el estrés, o sea, lo relacionamos con el estrés, en que este es el nombre que le damos a todo estado de tensión, indiferente si es producto de la ansiedad, el miedo o las presiones de la instancia moral, las presiones externas.
El estrés remite a algo que le pasa al sujeto, mientras la angustia le pasa es al yo, Ujú. instancia cuya función es mediar entre el mundo interno y la realidad circundante. Entonces me parece bonito empezar desde una manera profunda a hablar sobre, porque realmente uno mira que cuando uno va al médico, lo que le dicen es que estamos sufriendo de estrés, pero nos confunde o nos confundimos con, con que es que de verdad que la angustia nos llega, que es una instancia del yo. Eso me parece a mí como qué bonito profundizar si tiene que ver con las estructuras que encarnamos. Es una reacción inconsciente del yo, que haciéndose cargo de la supervivencia se ve amenazado por el aflujo de unos estados excitativos, Ujú, llámenlo afectos inconscientes, que se activan para un momento determinado. No sabemos en qué momento se activan esos estados afectivos donde el yo se sintió en peligro. Muchas veces, entonces, hablamos de tres tipos de angustia, ¿cierto? La angustia, que vendría como una reacción inconsciente del yo frente a un peligro que todavía no sabe cuál es. ujú, Eh, es decir, no sé por qué me siento en peligro, pero me siento en peligro. Y entonces la persona en estado de angustia pasa por la sensación de rechazo absoluto, por ejemplo, a pasar por un lugar. Ahí queda el elemento fóbico, o un factor fóbico como factor activo. ujú, Eh, la angustia automática, que sería la activación de un viejo recuerdo que, al no saber de dónde procede, simplemente se activa para una circunstancia dada y entonces entramos en un estado de nos falta la respiración, nos falta el movimiento motriz. En este tiempo, por ejemplo, es típico la petrificación, ujú. también lo llaman, llaman a eso, esa petrificación, como estados eh, de bloqueo. Ujú. Hay otro nombre que ahorita no recuerdo. Bloqueo, también hay una inmovilización. Pues Sí, yo anoté algunas cositas acá que me llamaron mucho la atención, eh, de qué nos sucede entre una cosa, entre lo que es la angustia y la ansiedad, ¿cierto? ajá. Realmente cuando nos sentimos angustiados, nos bloqueamos, Estados nos de pan, paralizamos. estados de pánico es Ujú, como los llama, o el estado. síndromes de pánico también los llama Ujú, la psiquiatría moderna, ¿cierto? Y es típico que esto se venga presentando eh, para nuestra época, porque sobre todo los síntomas han cambiado sus manifestaciones, y entre ellos esos ujú, estados alterados de ánimo, donde no sabemos qué hacer, estamos ahí como neutralizados frente a la vida, ujú. y se nos va la respiración, creemos que no hay, eh, ¿cómo se diría? La movilidad psíquica, la movilidad fisiológica suficiente como para dilatar, por ejemplo, los pulmones. Entonces la persona dice, ay, me bloqueé, y apenas medio respira, ¿cierto? A mí me llamó Entonces mucho. Ah, bueno. y es muy llamativo, pues, para Ujú. cerrar, también Sí, sí. importante los tres tipos de angustia: la angustia automática, la angustia fóbica y la angustia que decíamos, esa angustia petrificante, que nos llega como una alarma y no sabemos, simplemente reaccionamos corporalmente porque está estrechamente unida esa angustia a una situación traumática cualquiera que fuera. Ujú. Entonces, en la angustia fóbica, por ejemplo, tenemos miedo
al viento, tenemos miedo a los espacios abiertos, tenemos miedo a una cucaracha, un ratón, ¿cierto? Ahí hablamos entonces de manifestaciones fóbicas. Hay una variedad de angustia que es la angustia alérgica, donde la persona responde con alergia fisiológica. Eh, entonces tiene alergia, por ejemplo, al gluten, tiene alergia a la sal, tiene alergia al agua de mar, Y es que tiene las fobias alergia a los climas eh, cálidos, a cálidos. los climas fríos, ¿cierto? Eh, para que lo entendamos entonces, ahí cerrando la idea, Sandara, es mm, esos estados de angustia, entonces van a presentarse de manera inconsciente y creemos y le atribuimos de que sí, 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 eso es por efecto de. Pero si nos vamos a revisar en lo que llamamos el campo imaginario de la personalidad, en el caso por caso, la escucha, la aurícula despierta, es decir, donde escuchamos a la persona, vamos encontrando que no solamente esos síntomas dejan de manifestarse, sino que también le hallamos un sentido. Muchas veces son situaciones por desplazamiento. ¿Cómo así que situaciones por desplazamiento? Mm, Mi angustia es la soledad, ¿cierto? Siempre que estoy solo me encuentro en estado de angustia. Entonces, todo lo que signifique soledad va a traer estados, por ejemplo, de eh, bloqueo en la respiración o bloqueo en el apetito. Por ejemplo, si la persona está eh, temerosa o muy temerosa de la soledad, entonces en el momento en que le van a dejar solo en la casa, contrae un ataque respiratorio y inmediatamente hay que llevarle al médico. Se canceló la salida familiar porque el niño, la joven, el adulto están en una situación de crisis donde todos acuden pues a liberarle de la crisis, pero que finalmente no es más que una manifestación de algo que todavía no se reconoció y era el temor a sentirse solo, sola, el temor a que le dejaran abandonado, etcétera. Entonces, bueno, por lo que estás diciendo, y es bonito como hacer esto, porque realmente en este momento, yo lo decía ahorita, estamos sufriendo, digamos, muchos ataques, o hay factores que están despertando estos dos síntomas. Hablemos de los factores genéticos, que tienen que ver también con la estructura, y digamos que allí hay algo en el inconsciente guardado, desde ese yo. Estamos hablando de lo que es la angustia, ¿cierto? Ujú. El yo guarda algo con el cual le toca confrontar y le toca luchar, eh, porque, digamos, quedó allí, quedó como replegado y olvidado, pero que entramos en una instancia como nuestra, lo marca nuestra estructura, que nos puede llegar momentos repetitivos y ciclos repetitivos donde no sabemos por qué entramos en un momento de angustia. Digamos que eso es desde el lado interno e inconsciente, cuando no lo hacemos consciente. Ujú. Pero también en este momento hay factores ambientales, Ujú. factores el medio externo. O sea, cómo el medio externo está llenándonos de una tal información que despiertan eso del inconsciente y volvemos, o sea, hoy con mayor facilidad volvemos a despertar aquello que de pronto estoy tranquila, pero me llega algo y pensamos que es lo aparente, pero realmente es una repetición de algo que quedó guardado en el inconsciente, que ahora se está llegando nuevamente como esa ansiedad.
Y lo otro es también que yo pues lo tenía acá como que es el factor personal, o sea, la construcción que la persona ha construido en su vida desde la seguridad, desde la manera consciente, ¿cierto? Ujú. Pues son tres factores que veo. Mirar cómo también nos afecta el hecho, porque cuando ya somos conscientes de que tenemos una angustia y de dónde nos llega, yo digo que podemos salir fácilmente o al menos buscar mecanismos conscientes de salir de esto. Pero cuando no somos conscientes, Fernando, leía en tu libro algo que me gustó mucho y era que existen tres razones que se vuelven una fuente de peligro, ¿cierto? Mm, en lo que llamamos la ansiedad o lo que es la angustia. Y una es la proyección que se realiza, o sea, a través de la proyección, que son tres de las fuentes, que no sabemos de dónde llega. Entonces, Muy el bien. sujeto hace una proyección. Otra, Mm. para que ahorita nos la expliques, la otra es la migración de la realidad bloqueada o un deseo sexual agresivo y Ujú. agresivo. Sexo Y la agresivo. otra es la represión. Ujú. Entonces me encantaría poder como profundizar esto desde el psicoanálisis, desde tu experiencia un poquito, de mirar cómo podemos conocer esto, escuchar lo que nos vas a decir para entrar en estados de conciencia cuando tengamos esa angustia. Muy tremendo porque el mecanismo de la construcción de nuestra Mm, propia identidad está basado en un principio que es el principio de displacer-placer. Eh, en el placer introyecto todo aquello que creo significativo, importante para mí. En el displacer proyecto hacia el mundo exterior todo lo que no me gusta de mí, todo lo que pudiera resultar inadecuado, impresentable, hagan de cuenta que incómodo. incómodo. Entonces hagan de cuenta que la proyección es como eh, tengo la casa inundada, pero entonces doy por hecho de que esa inundación no está en mí, que está en los otros, ¿cierto? Ujú. Y luego me llega la inundación desde afuera. Cuando, por ejemplo, una lluvia torrencial, aparece la sensación de que me estoy inundando y entonces entro en angustia porque ya, ¿qué voy a hacer con toda esa cantidad, ese Mm. caudal acuífero, ¿cierto? Lo estoy diciendo de manera metafórica para que me lo comprendan. Eh, Vamos a lo concreto, pues resulta de que yo proyecto afuera mi homosexualidad y entonces digo, no, es que los homosexuales son unos igual por cuantas y no merecen vivir, etcétera, patrocino movimientos contra toda homofobia, etcétera, pero no me di cuenta que yo soy el principal factor homosexual. Es decir, no reconocía mi propia homosexualidad y luego entonces voy a ver en toda expresión afuera de la homosexualidad como si fuera, como si fuera mía, ¿cierto? Mm. Eh, en la introyección, entonces apropio una cantidad de factores del mundo exterior y me veo inundado, en un momento determinado me veo inundado en exceso por lo que llamaríamos la responsabilización o hiperresponsabilización, que nos sentimos culpables de si hay alguien tirado en la calle, nos sentimos culpables si persiguen a los homosexuales, nos sentimos culpables si hay unos señores que se han apropiado del Estado, nos sentimos culpables y queriendo, bajo la condición de la responsabilidad, queriendo transformar esa realidad para la humanidad. En una parte solté la responsabilidad, no me hice cargo en la proyección, no me hice Ujú. cargo de un factor que siendo mío lo puse por fuera, entonces luego ese factor me viene como un factor persecutorio. Ahí está la angustia de persecución. Mm.
siento que alguien me quiere hacer daño, pero yo no sé por qué me querrían hacer daño. Me van a robar. No, 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 no es un asunto eh, de que me vayan a robar, pero qué tal que si venga y pase, que me monto en la buseta, se monta un señor con una pistola. Bueno, eso lo examinamos en un trabajo clínico terapéutico y finalmente nos damos cuenta que la fantasía que proyecte afuera, por ejemplo, de estar robando a los demás, son los demás los ladrones, eh, se me devuelve en contra y ya me siento acorralado, por ejemplo, estando en un lugar cerrado, ¿cierto? En una buseta, en un servicio público, quiero decir. Y está el otro factor de la angustia persecutoria y es el deseo de muerte que creo pueden ejecutar contra alguien cercano. Soy la ama de casa, se acuesta a dormir y el hijo no ha llegado y ella está soñando, imaginando que ya le pasó algo y esperando a que el hijo llegue en ansiedad porque qué tal que si les llegue a pasar realmente algo. Y llega el momento de ese estado de angustia donde es como si se diera un límite terminante y dijera, hoy sí le va a pasar algo, hoy sí está muy extraño, siempre llega antes de las 11:30 y ya son las 11:45, Eso es un estado patológico, hoy sí Fernando. definitivamente pasó la Ah, tragedia que tenía que pasar, ah, mañana me llaman, imagina ujú. yendo a buscarlo ¿cómo se llama eso? ¿Donde llevan los muertos? A la morgue. Ir yendo a la morgue a buscarlo y se figura, y resulta que después de tanto desgaste se queda dormida a 1:30, 2 de la mañana y al otro día va a ver y el hijo está dormido. ¿A qué hora llegó? No, yo llegué a las 10:30. Pero bueno, Ah, ahí, pero como así, como yo no lo sentí. Yo llegué a las 10:30. Ella era bajo la expectativa de una angustia persecutoria en el sentido de un, un movimiento inconsciente ujú, de hoy es el día de la tragedia, pero resulta de que todo discurrió en el campo de la vida psíquica de la persona. ujú. Entonces, también esa angustia persecutoria, esa sensación que decíamos en introyección, introyecté el mundo exterior, me hago responsable por el mundo exterior y luego me siento invadido de problemas por aquí, problemas por allá. ¿Yo para qué vivo? Este mundo está jodido, el pesimismo cunde por todos lados, problemas aquí, problemas allá. Y entonces va uno a ver y finalmente no es tanto de que hayan problemas reales en el mundo exterior, sino la visión pesimista. Ah, porque luego, miren ustedes la angustia tan fue por cuántas. Introyecto el mundo exterior, luego me siento encartado, como me zafo de todo el mundo, del cual me siento responsable de las problemáticas del mundo, pero siente una culpabilidad profunda por querer zafarse de eso que no le pertenece. Eh, Miren ustedes, entonces estamos hablando de la falla en la conformación misma de la personalidad humana. Y esa falla tiene que ver con mecanismos de proyección e introyección que luego nos van a reportar toda suerte de situaciones anómalas. Entonces, imagínense otra escena. Entonces, siento el mundo interno inundado de el mundo.
quiero decir, en introyección llevé hacia adentro una cantidad de cosas que no me pertenecen y luego empiezo a sentirlo en una cosa que se llama angustia hipocondríaca. Ujú. Hipocondriasis, mejor dicho, la hipocondriasis es como una manifestación mm, concreta de ese estado de angustia de algo me invade y no sé qué es. Algo me invade y es el problema de fulanito, el problema de peranito, es que le dio dolor de cabeza a no sé quién. O sea, Bueno, vamos a revisar de manera concreta y encontraríamos objetivamente esas manifestaciones. Pero yendo al fondo de la problemática, nos enteraríamos de que finalmente no es un asunto con eh, el mundo, sino un asunto con lo que constituye la inseparabilidad con relación a la madre. ¿Qué ibas a decir? bueno, sí quería decir varias cosas, pero el momento me daba pena como interrumpir, pero también son muchas cosas que has comentado. Porque bueno, a mí hay algo que me pregunto y es, estás hablando de una parte que es desde la estructura psíquica de la persona, pero también hay que mirar, yo ahorita mencionaba el factor ambiental, porque me gustaría como que también tocáramos qué nos está sucediendo hoy en día con todas estas crisis que están sucediendo, donde como seres humanos estamos eh, como sin soporte, ya sea también no solamente desde la enfermedad, porque bueno, particularmente hoy vi un video que hablaba de Medellín diciendo que era la ciudad con más alto índice en muertes, en enfermedad. O sea, pues yo realmente no terminé de ver el video porque considero que también, y lo sé es desde lo personal, que uno crea también realidad y co-crea con los otros realidad. Porque también yo me he preguntado por qué los medios de comunicación se han dedicado a dar las malas noticias y a que nos mantengamos eh, con un miedo intenso de irnos a salir, relacionarnos. Bueno, sí, hay algo que está afectándonos. No se trata de decir en este momento si es verdad, mentira, porque sabemos que hay mucha información, pero sí se trata de ver por qué más bien los medios no se empiezan a preocupar porque la persona, aunque esté en casa, cómo sostenerse en su salud, en su vibración. Entonces yo digo, estos medios, esta parte ambiental está generando también angustia y ansiedad. A algunos les toca la parte psíquica, o sea, lo que ya, digamos, desde la parte de patologías han venido despertando a través del tiempo repetitivamente o como enfermedad patológica. Pero a otros nos están enfermando. Y digo yo porque pues hay que incluirse en el todo, cómo tantas cosas y no estamos siendo conscientes que parece ser que no hay un cuidado por, por el ser humano en sí, ¿cierto? Porque todo lo que se escucha es caótico, 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 y lo caótico llega un momento en que encontrarse hasta con el vecino da miedo, porque el vecino de pronto tuvo que ir a trabajar y no utilizó el tapabocas, y entonces nos da miedo irnos a contaminar. Y vivimos en una ansiedad permanente, ya la gripa la confundimos, todo es aquello. Y yo, bueno, pero ¿qué sucedía antes cuando la gente le daba una simple gripa? O cuando tenía unos ciertos malestares estomacales. O simplemente si es aquello, porque ya es una realidad que hace parte, virus y bacterias hacen parte de nuestra realidad como humanos. Entonces también, ¿por qué no saber cómo apoyar en vez de ayudar a que esta persona entre en una crisis y pueda causar la muerte también? Entonces a mí me llama mucho la atención hablar también de esta parte, cómo hacerlo consciente, Fernando, cómo hacernos conscientes y hay muchos métodos de proteger nuestra biología que es a través del pensamiento, ser consciente de las emociones. Ya estamos a un paso de que la alimentación no es la que nos venden los medios, que es la más rica, la más sabrosa, pero que es la más dañina para nuestra biología hoy en día, y que hay otras formas también de cómo vibrar alto para sostenernos y no entrar en un pánico,
ahorita que decías esto, yo decía, bueno, nos llegamos a paralizar o a tener estados de pavor y lo que terminamos es enfermándonos y llevándonos y teniendo un gran peligro de morir. Realmente es como un atentado hacia la vida. Sí, es muy tremendo. Antes de continuar, saludamos a Beatriz Elena Calle. Buenas noches, nos dice Esther Escalante Sandoval. Qué bueno escucharlos, un abracito. Y por aquí está Ujú. Marina. eh, Ella se hace llamar Mánica Monsalve. Muy buenas noches, Fer y Sandara, y a todos los que nos acompañan. Un abrazo para todos. Qué bueno que estemos compartiendo estas informaciones. A mí me deja sorprendido, Sandara, y para el público en general. Y es que tenemos una visión tan pequeñita de la realidad, de la vida, de la existencia. Una visión tan pobre, tan reducida de lo que somos en este vasto universo. Están manipulados. Entonces, como tenemos una visión tan pobrecita, tan reducida, tan escasa, nos cogen y nos dan tres vueltas con cualquier tontería que se quieran inventar quienes ya sabemos que están interesados más en manipular que en ayudar a la humanidad. Este asunto de... A mí no me digan que es que la Organización Mundial de la Salud es lo máximo y que... No, 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 no. Esos fueron organismos que en su tiempo fueron y estuvieron en buenas manos, pero actualmente están hechos es para regularizar el malestar y sostenerlo en el tiempo. Piensen en este sentido. Yo te diría, Sandara, no, no, es que no son nuevos síntomas, no son nuevas manifestaciones, no son nuevas enfermedades, no son nuevos virus, no son nuevas bacterias. Son los viejos problemas que no solucionó la humanidad. Ujú. Como no los solucionó ninguno para sí mismo, mucho menos los íbamos a solucionar para el colectivo. Nos refugiamos ahí en las droguitas, en los tratamientos eh, chabacanos ahí, eh, superficiales, donde no dimos real respuesta a las problemáticas generalizadas del ser humano. Y entonces, ¿qué nos trae la época? Nos trajo que mmm, todos los problemas que no resolvimos nos repuntan para esta época y se hacen más intensos. ¿Por qué? Porque hay mucha abundancia de energía en el planeta. Entonces, esa abundancia de energía, si antes, de por caso, antes tendríamos ataques de pánico cada 2 años, ahora los ataques de pánico nos están dando cada 6 meses, cada 3 meses, eh, o mantenemos paniqueados la mayor parte del tiempo como efecto de esa problemática que no pudimos y no quisimos resolver. Las problemáticas humanas se resuelven desde la humanidad y es abordando la humanidad que hay en cada uno, no pretendiendo de que un organismo, que una institucionalidad, no pretendiendo que un gobierno, no, no, no. El llamado para esta época es a que cada uno nos hagamos cargo de nuestro propio destino y hacernos cargo de nuestro propio destino es responsabilizarnos de una existencia que esto es hermoso lo que les voy a contar. Yo sé que para ustedes esto les resulta absolutamente extraño, pero cada uno somos un universo. Y el respeto que tengo por mi propio universo es el respeto que voy a ofrecer al universo de los otros. Si Sandara es un universo, yo soy un universo, Beatriz Elena es un universo, Esther es un universo, entonces tratémonos como esos universos en singular que tienen unas condiciones particulares
y que vinimos a encarnar en estos cuerpos, en estas existencias, para representar a la totalidad en una apuesta por un campo creativo completamente nuevo. Ese campo creativo es mi propio universo, por favor. Ese campo creativo, si yo no le doy fuerza, si no le doy manifestación y me paso combatiéndolo todo el tiempo, lo propio es que tenga enfermedades, lo propio es que tenga problemas con el mundo, lo propio es que ande de traspiés en traspiés por la existencia. Miren ustedes la hermosura del asunto. Yo creo que con esto me lo entienden mejor. Asumimos un universo, ¿cierto? El universo que somos en la existencia de cada uno. Ese universo es, reitero, recalco, subrayo, es la apuesta de la totalidad que en singularidad vino a tomar manifestación a través de lo que cada uno estamos regentando, ¿cierto? Pero nos dedicamos a combatirlo. ¿Por qué nos combatimos a nosotros mismos? Nos combatimos por dos razones. Una, no nos queremos hacer cargo de la responsabilidad que significa que yo soy un universo singularizado y diferenciado de cualquier otro universo que por más que se parezca a mí, por más homogéneo que lo vea, de todas maneras es único, ¿cierto? Y segundo, no queremos asumir que en condición de universos somos y tenemos el poder del infinito. Hijo de la chingada. Ahí sí me diste en la cara. Yo no sé, a mí ya no me queda grande eso, perdónenme, se los digo, pero también para que aprendamos a vernos en esa munificencia, en esa especialidad que cada uno comportamos. Qué bonito, Fernando, porque bueno, yo lo tomo y aquí el llamado cuando habla de responsabilización, yo siento que parte de lo que nos está sucediendo, tomémoslo como un regalo. Es un regalo que aparentemente puede ser terrible todo lo que está pasando, pero que nos está abriendo y nos está ayudando a que despertemos en conciencia. Nuestra conciencia no puede depender de lo que el otro diga, de lo que el otro demande, de una organización, de un estado, de un país, de un político que organice, porque no, a lo largo del tiempo siempre hemos tenido inconformidades, aún así siempre los hemos escogido. Son los que hemos escogido para liderar. Eso es como cuando tenemos un jefe y no decimos nada, seguimos sosteniendo a ese jefe. Entonces somos responsables también de esa realidad hacia afuera, pero en este momento llamamos a sernos responsables de nosotros mismos y saber que nuestra vida, muy bien cuando dices del universo, porque uno es recoger lo que en experiencias y en relaciones hemos tenido para empezarnos a valorar y a reconocernos como singularidad. Y es ahí el llamado de conciencia. La conciencia mía no puede ser igual a la del otro. Y en ese respeto, también yo digo respeto cómo piensa el otro sobre todo lo que está sucediendo, pero yo también tengo una forma de ver. Y si esa forma de ver me conlleva a mí a hacer cambios donde me sienta mejor, donde yo considere la vida como un regalo, no como que en este momento hace unos días escuchaba, es que son terribles lo que está pasando con los virus y bacterias, y yo decía, por favor, es que los virus y bacterias hacen parte de la vida biológica. ¿Cómo vamos a negar si nosotros hacemos parte de esta vida? ¿O qué pretendemos? ¿Meternos en una cápsula como humanidad porque somos diferentes? ¿O asumimos que necesitamos hacer cambios fundamentales para que nuestra biología sobrepase esto que está sucediendo? Porque ha sucedido en todos los tiempos, han habido pestes, han habido virus y han habido muchas muertes, pero la biología ha seguido. Pero hoy estamos con un miedo terrible,
un miedo infundado por los medios que nos han hecho, en un sentido de protección, nos han hecho sentir que es a través de ellos que podemos nosotros tener o pedir la ayuda cuando somos nosotros mismos. Y hay cosas muy lindas que se han abierto para esta época, Fernando. Se han abierto el hecho de mirar cómo nos alimentamos. Es una cosa básica. Y cómo nos llenó un medio, una vida occidental con basura. Basura. Y nosotros nos hace falta comer esa basura cuando lo que hacemos es enfermarnos. Enfermarnos y no tener una biología totalmente alcalina. Ya está descubierto que a medida que nosotros cambiemos la forma de comer y tengamos un cuerpo totalmente alcalino, estaremos más fuertes para sostener ese patógeno, porque es que es una cosa, nosotros nos volvemos el huésped de ellos, pero si yo estoy con una biología fuerte, puede ser que me des como un simple gripa o una simple pasón, pero mi cuerpo recoge las defensas suficientes para soportarlo. Y esa es la diferencia. Entonces nos da miedo irnos a contagiar. Pues yo digo, no sé, pero en algún momento todos pasaremos el contagio. Pero a algunos les irá muy fuerte porque biológicamente su cuerpo no lo resistirá y a otros lo sobrepasaremos porque la biología es tan hermosa que es vida y va a sacar las defensas suficientes para sobreponerse a esto. Entonces, retornando al concepto de angustia y ansiedad, hemos de pensar que la angustia, sí, son estados afectivos de un yo que no quiere asumir la relación con el infinito, pero que tampoco quiere asumir la responsabilidad de lo que significa verse confrontado con, eh, dicho en positivo, sería soy el amor, ¿cierto? Pero tampoco quiere verse confrontado con el hecho de que eh, tiene que hacer frente a esas fallas estructurales de la personalidad Así que es. por X o Y motivo las ha considerado como lo diabólico, lo terrible, lo abominable, lo fantasmático, ¿cierto? Lo amenazante. Y sí, sí, es propio que sintamos eso, pero yo les estoy contando, no, no, es que no nos pasa nada si enfrentamos eso. Puede que nos veamos al borde de la muerte, pero eso no significa de que nos morimos realmente. Porque les cuento una cosa, después de que somos capaces de confrontarnos con aquello que se supone nos traería la muerte, es ahí donde resucitamos realmente, es ahí donde surgimos realmente a la vida. Y nos damos cuenta que la muerte no es más poderosa que nosotros, que basta con que nosotros le pongamos el pecho a la brisa, saquemos la cara, como quien dice, a lo hecho pecho, y seamos capaces de verle la cara al fantasma y desnudarlo eh, con las mismas ataduras que, que nos ha mantenido eh, con las mismas fuerzas, quiero decir, las mismas ataduras que nos han mantenido cohibidos serán nuestros senderos de liberación. Entonces mira que tú estás mencionando porque hay un llamado primero a sanar esa parte psíquica y aquí desde la terapia es cómo ayudar a las personas que desde su estructura psíquica traen miedos profundos, porque hablemos que la angustia hay un miedo que ni siquiera sabemos de dónde llega, ¿cierto? Y lo mismo pasa con la ansiedad. Cuando yo hablaba era como una incertidumbre al futuro, que hoy en día se está viviendo mucho esa parte ansiosa que hace que la persona coma en exceso, se enferme en exceso. Aquí cuando hablabas, entonces hay una estructura que la conversiva desde la parte, pues desde psíquica de la persona, donde se enferma por todo. Sale y mira a alguien que estornudó y llega estornudando a la casa y enfermo ya de miles de cosas que simplemente es algo. Entonces, esa parte de sanar esa estructura,
Y cuando hablamos de estructura hablamos de un linaje familiar, porque hay que comprender de dónde nos llegan esos miedos, y esos miedos desde la parte psíquica vienen de un linaje familiar. Personas que vivieron en angustia, personas que vivieron en mucha ansiedad, que han visto la vida con un esfuerzo, porque les tocó así, pero hoy en día arrastramos todo esto que estamos llegando a un límite. Entonces está la parte psíquica, pero también está esa parte de la persona que hoy también se deja contagiar. Hemos hablado del contagio que está produciendo el medio ambiente y cómo poder ayudar desde una terapia a que empiece a ser consciente y a tener hábitos, hábitos saludables para que su biología tenga un mejor soporte y que sus pensamientos sean mucho más positivos y mucho más favorables para todo esto que se está viviendo, valorando la vida, ¿cierto? Entender entonces que hay unas manifestaciones y un camino despejado, ¿cierto? Para los que realmente quieran asumir en valentía la existencia. Primero tenemos la ansiedad. Entonces la ansiedad se va a dar a través de eh, la búsqueda desenfrenada de la comida, el querer estar dormidos, el no poder conciliar el sueño, estados Hasta estomacales, ujú, por ejemplo, daños de estómago, por ejemplo, escapes y huidas, reflujo, reflujos. escapes de la realidad a Ajá. través de los fármacos y a través de las drogas alucinatorias, las drogas psicoactivas, a través de las amistades, a Ujú. través de eh, todas las manifestaciones entonces van a ser de ansiedad, van a ser a través de la conducta o a través especialmente de manifestaciones orgánicas, por ejemplo, sudoración constante, por ejemplo, eh, Comerse las uñas, comerse las uñas, la nicofagia se la llama, nicofagia. eh, ese estado donde se te enfrían manos y pies, Ujú. ya nombrábamos entonces las alergias, por ejemplo la alergia respiratoria, la rinitis, eh, las alergias oculares. Las fobias también son un tipo de alergia, entonces hay que decirlas porque siempre llega algo en el inconsciente que recuerda, que detona y se vuelve algo fóbico. En lo aparente uno dice es fobia a tal cosa, pero es un tipo de alergia que si no lo hacemos consciente, no sabemos de dónde viene ese objeto, se vuelve muy, o sea, se vuelve algo muy represor para la persona, o sea, se vuelve algo que es muy angustiante. Precisémoslo. Ujú. Entonces, eh, los estados de alergia son manifestaciones fóbicas, Ajá, ¿cierto? sí. Pero también hay fobias específicas. Ujú. La fobia a las ratas, la fobia a los espacios abiertos, decíamos ahora, ¿cierto? Eh, Ahí tenemos el primer cuadro, el cuadro aparente, el cuadro de manifestaciones de lo que no funciona o funciona de una manera inadecuada en nuestra vida. Segundo, esto nos da origen a reconocer el por qué y el cómo es que tienen lugar esas ansiedades, los estados ansiosos. Entonces descubrimos la angustia o las variedades de angustia. Ujú. Toda angustia es en el fondo una angustia sexual, es decir, tememos a una forma del placer o eh, tenemos un estado afectivo profundo que se relaciona con un estado excitativo que sufrimos o habríamos de vivir en una época determinada en la infancia y que ya no recordamos, ¿cierto? Entonces, la angustia, por ejemplo, frente a la respiración, es una angustia frente a la vida. Es decir, ¿qué pasó allí en esa
relación sexual que nos dio origen. Eh, pero también puede ser objeto de desplazamiento, la laringitis continua, Ujú. eh, que se puede presentar con eh, la sensación de ahogo, ¿cierto? Eh, puede ser una manifestación desplazada de un deseo sexual profundo o una situación sexual que por fuerte que pudimos haber sido en su momento para enfrentarla, simplemente reaparece en el momento menos esperado. Mm, Estamos entonces hablando de que el camino de la ansiedad nos va a señalar la angustia nos va a señalar el trauma. El trauma es generalmente sexual, entonces vamos a examinar aspectos de la sexualidad que no estuvieron en el orden en el momento determinado. Eh, Digan ustedes, yo sé que esto lo vamos a profundizar más adelantico, pero digan ustedes, el niño presenció una relación sexual entre los padres, ¿cierto? Entonces, eso mismo hace que al reactivarse el deseo sexual, pues eh, se active también la imagen de eh, de esa antigua escena que ahora nos viene en angustia. Y así vamos entonces recuperando o compilando los factores afectivos profundos que pudieran constituir una amenaza para la vida cotidiana, en angustia, en ansiedad, pero también es importante comprender que eh, eso nos hace más responsables en relación a lo que significa recoger esas experiencias desde lo que significaron para nosotros y así eh, realmente ofrecer a nuestra humanidad y a la humanidad en general una ayuda auténtica Qué de bonito. comprensión para la liberación. Me parece muy lindo, Fernando, pues ya casi estamos finalizando, pero me parece hermoso saber de que esto nos llega y cuando nos llegan estos momentos de angustia o de ansiedad que se vuelven muy repetitivos, y como yo decía ahorita, más ahora que nunca, porque eh, tomémoslo desde el lado positivo, siempre hay que mirar las cosas del lado positivo, es un llamado a sanar, es un llamado a sanar, es un llamado a que eh, mantengamos una mejor vibración en nuestro cuerpo, a que volvamos a mirar la vida con unos nuevos ojos y una nueva forma de vernos en realización en la vida. Es algo hermoso porque cuando se atiende desde la terapia, eh, la satisfacción más grande es cuando el otro se empieza a dar de que su vida tiene un sentido y un propósito y que ya sea por hábitos, ya sea porque hay un linaje en el cual inconscientemente carga y que inconscientemente se hace responsable de ese linaje y que al momento de sanarlo, porque lo que se hace es, no es dejar de amar el linaje, sino es sanar el linaje y es sanarse a sí mismo para poder nuevamente concebir la vida de una forma diferente, comprometida y responsable consigo misma, porque al fin y al cabo eso fue lo que hemos recibido como enseñanza, si lo vemos desde la parte, eso fue lo que Cristo vino a enseñarnos, amarnos a nosotros mismos, cómo podemos dar amor si entramos y estamos totalmente en una angustia permanente. La terapia nos ayuda a comprender el valor de la existencia, el valor propio de la existencia. Muy bien, para cerrar por hoy, Beatriz aquí nos decía algo. nos Espérame que yo invita. porque nos está pidiendo, y no sé si lo puedo escribir aquí, Fernando, lo escribes, los números de teléfono para que la gente si pues llegue a terapia, ya sea contigo desde el psicoanálisis o sea conmigo desde una biodecodificación para sanar. Pero qué bonito, gracias Beatriz
por esa recomendación. Qué Yo me buen- gustaría como que... Qué buena iniciativa, Ah, Beatriz. 300. espérame un momentico. 300, espérame, que esté... 300, 057 057 300 331 4124. espérese, 300, pues por favor, colócalo tú ahí. Es que... Se los dicto para que no demos muchas vueltas. 057 300 331 4124. O me escriben al email fernandocallevalencia@gmail.com. Bueno, Ahora digamos el tuyo. el 57 es para que lo utilicen fuera del país, ¿cierto? Sí, Y es 300, 737 4806. Claro, colocándole el 57 adelante, ¿cierto? O nos 057. pueden escribir también por la página de Emanciparte, pero qué bonito porque la razón de la realmente es ayudarnos como humanidad. En este momento no estamos llamados a aislarnos, sino a mirar las posibilidades que nosotros podemos co-crear nuevas para soportar esto que nos está sucediendo como en esta crisis y saber de que hay muchos medios. Beatriz, maestra yogi, yo de yoga, yo feliz con ella porque pasé un proceso en estos días, Fernando, y yo le decía, no veía la hora de volver a mis clases de yoga porque he aprendido la importancia de saber respirar, la importancia de mover el cuerpo, la importancia de saberme alimentar y sobreponernos, porque como lo decía yo ahorita, tenemos el regalo más hermoso, y es encarnar una biología divina, una biología que evoluciona y, y la y la apuesta no es huir de los virus y de las bacterias, sino integrarlas y preparar nuestra biología para seguir evolucionando. Entender que las crisis nos dan la posibilidad de evolucionar. No es sacándole el cuerpo a las crisis, sino enfrentando las crisis para poder renacer en ese ímpetu glorioso del encuentro con el más allá. Muchas gracias, una feliz noche. Bonita noche. De nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Me trae mucha alegría porque habíamos tenido un receso ahí debido a varios factores pues, que se interpusieron en estos días. Pero ya nos continuaremos entonces escribiendo y viendo por este espacio.